Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día, por la posibilidad de acercarnos con fe a tu palabra y con la necesidad de ti, de que eres la fuente, la necesidad de tu amor y de tu mirada sobre nuestra vida. Regálanos, Espíritu Santo, orar y escucharlos como lo necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, soy Miriam López de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Compartimos este rato de oración nuevamente con la liturgia que se encuentra en Mateo 16, del 21 al 27, Mateo 16, del 21 al 27, Jeremías 20, del 7 al 9, Jeremías 20, del 7 al 9, y Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Me ayudó a titular estas pautas El Señor nos ha dado hermanos. Y tomaba dos aspectos en los que escuché y me quedé dialogando con el Señor un ratico, y es lo que les propongo ahora. Y el primero es precisamente ese que nos dio hermanos. El Señor, aunque tenía muy claro, y así se lo vivió, esa unión con el Padre, como su fuente, como su fuerza, como la luz y como todo, quiso tener unos hermanos, compañeros de camino, para compartir todos esos momentos alegres, de fiesta, de poder, de Él como Dios y como hermano, como amigo, como compañero, pues también para esos momentos difíciles como el que nos relata hoy el Evangelio, que es ya contarles lo que viene para Él en su pasión. Y así a nosotros también nos regala esa capacidad de tener compañeros, amigos, no solo hermanos biológicos, sino también espirituales, que desde esa luz de la fe y de la oración, del encuentro con el Señor, también nos va ayudando a animarnos, a acompañarnos, a ser fieles en esos caminos del Señor, que a veces no son tan fáciles de ver. Innatamente, humanamente, en la parte difícil, queremos rehusar y no seguir por ahí, y es cuanto más necesitamos ese codo a codo, ese compañero que nos ayuda a ver la vida diferente. Yo recuerdo hace casi 20 años que a mi hermano mayor y a mí nos tocó darle la noticia a nuestra madre que habían asesinado a uno de nuestros hermanos. Cada uno llegó a la casa por separado, pero solo cuando él y yo nos miramos, ya con esa mirada sabíamos que cada uno ya tenía claro qué había pasado y que estábamos ahí para esa misión de decírselo a nuestra madre. En medio del dolor, de la dificultad, de lo que eso suponía, era un descanso saber que no lo hacíamos solos. Era un descanso y una fuerza y algo de un apoyo mutuo, saber que estábamos los dos para sostener a nuestra madre en su dolor, en su impacto. Y eso aligera la carga. Hay cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden evitar, pero que vividos con otra persona aligera la carga y da una fuerza de Dios multiplicada también. Cuando uno no tiene luz, el otro la tiene, o cuando uno no tiene fuerza, el otro la tiene, y se va caminando muchísimo mejor. Y el Señor en ese sentido nos ha dado este gran regalo de tener hermanos, precisamente para discernir también y acompañar en este otro aspecto que veía, que es la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que no es tan fácil verla a veces, como dice San Pablo a los romanos en esta segunda carta, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. En este caso, por ejemplo, de Jesús, que les está anunciando lo que viene,
no es tan fácil entender que Dios no cabe en la cabeza de nadie, entender que esa sea la voluntad de Dios cuando se está vislumbrando tanto dolor y un final tan malo como es que lo ejecute. Y dentro de ese buen deseo de Pedro de evitar eso, de querer quitarle ese proceso, de proponerle al Señor que lo hiciera de otra forma, pues se convierte Pedro en una piedra de tropiezo, y es más, muy duramente, por las palabras de Jesús que le dice: Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me estás apoyando en este momento una debilidad y no estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Estás pensando como los hombres que quieren huir al sufrimiento, que no ven en ese sufrimiento un camino de redención, de fortaleza, de crecimiento, y que no está viendo el final del camino. Dice el texto que tiene que ser ejecutado y al tercer día resucitará. Nosotros humanamente nos quedamos mucho en ese proceso oscuro, en las debilidades, en las dificultades, en el dolor, en el sufrimiento, y nos cuesta mucho estar envueltos en ese momento, nos cuesta mucho tener la luz para ver más allá, para ver ese paso de triunfo que hay después también. Y en ese sentido necesitamos tener esa visión y ese pensar como Dios, donde también nuestros hermanos que van caminando como apoyo, como luz de Dios, también nos ayudan a verlo cuando estamos envueltos en esa oscuridad. ¿Cierto? Para Pedro no alcanzaba a mirar hasta allá, y lo que quiso fue quitarle el camino. Y Jesús, le hablaba yo en este rato de oración, decía: fuiste un poco duro con Pedro, porque Pedro es hombre, pensaba como hombre. Él lo regaña porque no piensa como Dios. Decía: pero si era hombre, pensaba como hombre. Pero le hacía ver que él tenía la capacidad de escuchar a Dios, ya lo había hecho como también lo tenemos nosotros. Dice Juan 14:26 que se nos ha dado el Espíritu del Señor, que nos lo recordará todo, nos enseñará todo. Y Pedro, de hecho, unos días antes había sido halagado por Jesús porque había escuchado las palabras de Dios. Cuando él le pregunta que quiénes dicen ellos que es él, y muy acertadamente Pedro dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo halaga porque dice: eso no te lo ha dado a conocer nadie de la carne, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Alégrate. Y después de entender que Pedro estaba abierto a ese momento de fiesta, ese momento de sabiduría, de luz, podía entender y pensar como Dios, escuchar como pensaba Dios. Por eso en ese momento es tan fuerte de rechazarlo, porque ahí sí no está pensando como Dios está, es cerrado en su pensamiento, corto, pequeño, débil, y no le ayudaba al Señor en ese momento al paso a dar. Sin embargo, el Señor sigue contando con cada uno de nosotros desde la claridad que tiene de luz, y así nos da esos hermanos que no somos siempre perfectos, que estamos todos en un camino de ir creciendo en el discernimiento, en la claridad, en la luz, en ese despertar de conciencia, donde también vamos escuchando a Dios para poder apoyar al otro y ser hermano para el otro, y que los otros sean hermanos para nosotros, sobre todo en esos momentos difíciles que no es fácil. San Pablo sigue diciendo ahí en la carta de los Romanos que no nos amoldemos a este mundo, sino que por el contrario renovemos nuestra mente para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y eso supone intensificar la oración, porque definitivamente en los momentos de oscuridad hay que afinar más el oído y poder renovar esa mente en la escucha al Señor, dejando que el Señor nos seduzca. Se me venía también en este momento que oraba el momento de Jesús en Getsemaní. Todos hemos escuchado y hemos leído ese momento de tanto sufrimiento del Señor, y era esto a lo que él ya se refiere en este texto de aquí. Ya estaba a la puerta, ya estaba ahí encima, eso que él había anunciado, pero en ese momento ya de dar el paso, humanamente estaba sintiendo un dolor y una dificultad que suponía una intensidad de oración con el Señor. De hecho, ahí tenía a sus tres más íntimos, a Juan, a Santiago y a Pedro, a quien les pidió que le acompañaran en la oración, pero desde todavía su falta de luz no lo hicieron y se durmieron, pero esa necesidad de orar más intensamente y de escuchar al Señor cuál es esa voluntad, que no siempre es tan fácil,
que no es lo evidente para todo el mundo, no es lo que todo el mundo cree, no es, muchas veces no es lo más normal, lo que más se ve de primera, y hay que intensificar la oración y conseguir que en ese diálogo tú a tú el Señor enamore nuestro corazón, como pasa con Jeremías, que está siendo catalogado de loco, que está siendo burlado por anunciar esos momentos difíciles, porque no es fácil discernir en esos momentos difíciles, pero que él dice que ha sido motivo de burla y que se quiere callar, pero que dentro de él hay un fuego que no lo deja, y es ese fuego que sigue proclamando, que dice: me has seducido, Señor, y me dejé seducir, me has ganado, has sido más fuerte que yo. Esa renuncia a nosotros mismos para poder seguir caminando supone que Él nos seduzca, y eso viene desde ese fuego, desde ese encuentro de amor con Él, tanto personal como comunitario, para poder desde esa seducción poder tener la luz de discernimiento para continuar. Entonces, démosle gracias al Señor por los hermanos que ponen para seguir caminando juntos como esa ayuda adecuada, y pidámosle que nos ayude a encontrar en Él esa luz que tanto necesitamos para nosotros y para los demás. Un buen rato de oración y feliz resto de día.